Veníamos charlando de los contrastes, cuánto mella en el modelo económico de Javier Milei este crujir en las calles que se suceden. Y para profundizar justamente en estos temas, estamos en comunicación telefónica con Hernán Lecher. Él es economista, dirige el CEPA junto a Julia Estrada. Lo conocen todos. Hola, buen día, Hernán Lecher. ¿Cómo estás? Luciana Glesser y Fabián Wallman, te saludamos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, buen lunes para vos y muchas gracias por tu tiempo. Te traslado la primera pregunta que hacemos en este espacio y es que interrumpimos, en qué punto de la agenda estabas, qué te enganchamos, en qué te enganchamos. Estamos haciendo un informe porque salieron los datos de seguridad social, de alcance de seguridad social, que son un proxy de empleo bastante interesante, así que estamos con eso. En los números, para variar, con los números. Siempre van a encontrar con Excel abierto. Lecher, nos preguntábamos por esto, ¿no? Si nos circunscribimos a los indicadores, hay que decir que el nivel de actividad recupera, digo, más allá de un impasse de marzo más vinculado a la incertidumbre, FMI y bla, hay una recuperación de la actividad en el orden del 5,5%, ahora me corregirá si es así. El consumo, esto que también repunta, pero cuando uno va a los desagregados, bueno, empieza a ver los matices, ¿no? Un esquema o un modelo económico que está sosteniendo, qué sé yo, un 15, un 20% de la población. Sí. A ver, en materia de actividad vos tuviste una recuperación en B corta, efectivamente. En marzo te ve afectada la actividad por, digamos, la expectativa de evaluación que después se produjo con el acuerdo con el fondo los primeros días de abril. Ahora, no queda claro si llegaste a cierto techo o si la economía continúa creciendo. Estamos a 2 de junio, recién empiezan a salir los datos del mes de mayo, e incluso no tenemos el dato oficial del mes de abril, pero hay como movimientos no 100% uniformes. Da la impresión que superaste lo del mes de marzo, pero con esto quiero decir, no sé si sostenés el nivel de crecimiento que tenías previamente, o dicho de otro modo, el rebote se dio, efectivamente, en forma de B corta, pero ahora tenés que mostrar si puede o no crecer la economía. Ahora, al margen de eso, lo que sí está confirmado, y esto para mí es el dato diferencial, porque efectivamente puede haber una curva que continúe quizás más moderadamente al alza, pero el dato diferencial es que vos ves hoy y podés confirmar a esta altura que la caída de la actividad se produce por la retracción de determinados sectores y la recuperación se produce por el crecimiento de otros sectores distintos a los primeros. ¿Por qué esto es importante? Porque los que cayeron son sectores que generan mayormente empleo, es decir, industria, construcción, y los que recuperaron, los que permitieron la B corta, son sectores que no generan empleo mayoritariamente, como minería, intermediación financiera y energía. Esto te lleva a una conclusión: tenés una B corta en actividad, pero tenés una L en empleo y tenés una L en industria. Claro. Las dos cosas, o las tres cosas... Claro, pues si no nos explica cómo vos tenés una actividad, porque vamos a reconocer que una actividad que se está moviendo por encima del 5 es una actividad que se potencia y no se condice con las fotos que vemos en la calle, ni con el Garraham, ni con lo que está sucediendo ahora en Puente de la Noria, ni con la situación de los científicos, ni con ninguna de las fotos que tenemos de la calle. Exactamente, es decir, de nuevo, no tenés dos dinámicas muy marcadas y da la impresión que eventualmente, si la actividad económica continúa creciendo, se va a profundizar esa dinámica que mencionaba recién. No hay ningún indicio que dé cuenta, más allá de las fluctuaciones naturales que puede tener el nivel de actividad, que dé cuenta de que, por ejemplo, la industria o la construcción vayan a tener una recuperación del terreno perdido. Ya no hablo ni siquiera de superar el umbral de finales del 2023, que tampoco, por cierto, era un momento donde uno podría decir el mejor momento de la historia de la industria de nuestro país. Ahora, lo cierto es que estás en un nivel mucho más deprimido y uno tiende a pensar que el escenario más bien se va a agravar, sobre todo porque el efecto que tuviste sobre la producción industrial, en un primer momento está más bien relacionado con la caída de las ventas por la pérdida de poder adquisitivo derivada de la devaluación originaria del gobierno de Milei y demás.
Ahora, y quizás con el incremento de las tarifas, sobre todo con esas dos cuestiones. Pero con el correr del tiempo, a esta altura del partido, yo te diría que el principal problema que tiene hoy el sector industrial en la Argentina es la apertura importadora. No ya lo otro también, porque nunca desapareció, pero hoy aparece con mucha fuerza la apertura importadora. Yo hablaba con un empresario el fin de semana pasado de San Martín que se dedica a hacer amortiguadores. Y me decía los costos, hacer el amortiguador acá, él le costaba 40.000 pesos, traído de China valía 15.000 puesto acá. Era imposible, no tienen forma, no es un problema ni de competitividad, ya no tiene que ver con lo eficiente o no que pueda llegar a ser él. Obviamente eso puede ser una parte, pero la parte principal se lo lleva el nivel de apreciación cambiaria y ninguna política de protección de la industria. Después podemos discutir si amortiguadores sí o amortiguadores no, esto me parece siempre es una materia de debate, pero no es lo que plantea el gobierno. El gobierno plantea la eliminación de la industria Por eso per te se. digo, eso es lo que iba, porque esto que para este campo se presenta como una gran preocupación, ¿no? Que es destruir los sectores que generan laburo, industria, construcción, en definitiva no es un objetivo del gobierno, digo, no es que, digo, da señales No. de que avanza en el sentido en el que quiere avanzar. Bueno, yo creo que sí, todo marcha de acuerdo al plan, podríamos Claro, decir. eso, si forma parte Y del plan, sí. sí, y en el sector industrial sí, mira, la semana pasada me pasó que quizás en este aspecto una cosa como muy brutal, muy ilustrativa de esto que venimos hablando, que es el gobierno empezó a poner en valor, a festejar que el incremento de las ventas del sector automotriz en el transcurso de los primeros meses del 2025 había sido muy positiva. Bueno, en comparación con el 2024 había sido muy magro, no había que hacer mucho, pero es cierto que los datos dan cuenta de una cantidad de ventas muy significativa. A mí se me ocurrió tuitear que el problema residía, según mi óptica, en que todos los autos adicionales que se vendían eran importados. Bueno, se armó un quilombo importante en las redes y demás, y uno de los tuiteros principales del gobierno, hubo dos tuits muy ilustrativos. Uno de Felipe Núñez, que ustedes conocerán, que es Te director llamamos del por eso en BICE. realidad, para discutir esto. No, pero ese es el de ayer, estoy hablando del anterior. Ah. Felipe Núñez que dice, los Cuca no quieren que compren autos. Comprensión de texto, maestro, lee el tuit. ¿Se entiende? Yo quisiera que compren autos, pero que además generen empleo, no que si la gente se quede en la calle. No tiene mucho sentido. Y otro tuitero, no era traductor, era otro de los más conocidos, Pregonero, puso algo así como, bueno, en la Argentina no se hacen autos, el Cronos y no sé cuál más. La verdad que la industria automotriz es lo mismo de Tierra del Fuego, hay que eliminarla. Claro. Bueno, a los hechos me remito, digo, acá no hay que ser muy lúcido para entender que la línea de acción del gobierno evidentemente es eliminar la industria, así que salvo aquella, no sé, multinacional. Me llama la atención porque ese análisis es bastante estúpido hasta con los hechos objetivos de la realidad, como por ejemplo no poner sobre la balanza Toyota. Claro. No tienen ni idea encima. Bueno, pero es pedirles mucho. No tienen ni idea de cómo funcionan ni siquiera los sectores. En pos de decir cualquier huevada, pero la conclusión a la que podemos llegar es que claramente la industria no le interesa y no la quieren. Y linkeo eso con la discusión de ayer, porque la pregunta es si se sostiene un gobierno, si puede ser exitoso, triunfar, permanecer el gobierno aún con la destrucción del entramado productivo y con los niveles de consumo. Viste que ellos ahora están mostrando el repunte del consumo con un notable cambio de patrón. Digo, ahí está consumiendo una porción muy pequeña de la población, pero lo muestran como un éxito. Entonces, esto es, digo, ¿puede ser exitoso este modelo aún con estas fotos? No, definitivamente no. Yo ayer, ese tweet, ayer tuiteé, a raíz de una nota que sale en La Nación, en realidad, con un cuadrito muy ilustrativo de cómo los consumos masivos caen de manera estrepitosa y los consumos de los productos durables se incrementan o Sí, turismo, en realidad. dejo de tomar leche para irme a Para Brasil. comprar un auto. Para comprar un auto. Claro, lo cual habla, aquellos que vivimos los 90, recordamos ese proceso, de hecho, no solo lo vivimos, sino que creo que con los tres que estamos aquí en esta entrevista lo hemos estudiado y mucho, y
mi objetivo era poner sobre relieve una cosa que atraviesa buena parte de los debates en aquel momento y que probablemente hoy también, que es la fragmentación de lo que podríamos denominar como clase trabajadora. La tesis que yo hice, finalmente cambié el tema, pero mi tesis original, cuando la planteé, tenía que ver con esto, con una dinámica muy propia de los 90, donde una parte de los trabajadores se cinde del resto. No se cinde porque tiene niveles de ingreso elevados y no le importa el resto. No sé si es cuestionable o no, pero es una dinámica que se vio mucho en los 90 y que yo recientemente la planteé a raíz del resultado electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando vos veías el ingreso por comunas, veías que las comunas que de repente tenían un ingreso donde tenían alguna capacidad de ahorro, había ganado claramente la Libertad Avanza, y la más pobre había ganado Santoro. Uno podría decir, bueno, es ideológico. Sí, pero si vos lo mirás en términos de dólares, Claro. hay una explicación material. Si yo gano 30 millones de pesos y vivo con 5, los otros 25 millones dolarizados hoy valen el doble que cuando asumió Milei. ¿Pero existe ese salario en la clase trabajadora? ¿Existe ese salario? No, Sí, bueno, una exageración, claro. Hice un poco exagerado, pero no importa, bájenle, sí, pongan el 5 y monto que 2, quieran. 5 y 2. Lo que digo es, en la porción que vos podés dolarizar, se te revalorizó esa porción. Claro. El problema es que yo te diría que el 80% de la gente no tiene esa posibilidad. Bien, con lo cual tenés un problema en la mayoría. Quizás alguno de esos, igual aspiracionalmente dice, no, pero si a mí me toca el día de mañana ganar un poco más, yo quiero poder comprar dólares o irme a Brasil. Lo digo sin juicio de valor. Pero quiero reformular la pregunta. Para ir al modelo Perú, ¿no te alcanza con eso, con el 20% de la población, sí, aún claro, sin tengas toda la calle estallada? Sí, bueno, Perú no se caracteriza por tener una industria pujante. Por eso. Lo digo no peyorativamente, digo, son fenómenos de cómo se construye o se consolidan modelos económicos. Bueno, ese modelo económico es el que a ver, mi objetivo en el tweet era decir, esto es lo que tiene en la cabeza Milei, que un 20% de la sociedad le vaya recontra bien y el 80% no puede llegar a fin de mes. Los 90 no era tan difícil. Bueno, estamos hablando en definitiva primarización y servicios para la República Argentina, nada más que eso. Sí, pero ahí hay una cosa, porque uno en general tiende a pensar servicios versus industria y prefiere industria. Bueno, sí, es verdad, yo también la prefiero, tiene salarios mejores y demás. Ahora, si me corro 2 pasos para atrás, un país de servicios no está mal porque haga servicios. Australia hizo ese proceso. El problema para pretender hacerlo en la Argentina es que no te podés comparar con Australia, con el nivel de ingreso y distribución del ingreso que tiene Australia. No tenés fuente de financiamiento para hacer ese proceso de conversión de la industria a los servicios como se lo financió la Commonwealth a Australia. Chicos, ¿no es? Y lo hicieron en 20 años. Obvio. Claro, pero acá se creen que levantamos los aranceles y entonces vamos a hacer Australia, pero son tarados. Perdón, ¿no? Pero... Sí, bueno, pero digo que con productos primarios alcanza para el desarrollo, ¿no? Eso es lo que te cuenta cuando te dicen Australia. Te dicen, mirá cómo exportando materias primas de desarrollo. Y entonces tenemos que suponer que esto termina cuando se acaban los dólares. Bueno, de hecho se tensiona todo el tiempo cuando los dólares, ni siquiera cuando se acaban, cuando los dólares, en este momento, que se supone que es el mejor momento, porque estás liquidando la cosecha, te acaban de dar 12.000 millones del Fondo Monetario, Estados Unidos dijo que cualquier cosa te presta plata, y todo eso, y seguimos discutiendo cuánto tiempo duran los dólares. Bueno, nada, sí, evidentemente... este es un gobierno que dijo que el problema principal era la cuestión fiscal, pero se comporta pensando todo el tiempo en los dólares. Sabiamente miran eso, porque ese es el problema posta. Ahora, el tema es que acá hay 2 problemas para mí. Primero es el transcurrir, porque ellos quieren empalmar, bajando el riesgo país y roleando deuda en dólares, empalmar con el boom de las exportaciones de vaca muerta en, no sé, 2032. Bueno, ahí hay un problema de tiempos, pero hay un segundo problema que en general se discute bastante menos, que es, bueno, y supongamos que vos llegues a ese momento, ¿qué tipo de país querés ser? Porque la Argentina históricamente le faltaron dólares, pero supongamos que por un segundo que nos sobren los dólares. ¿Qué tipo de país querés ser? Porque te pueden sobrar los dólares y lo que
sea, o lo que te conviertas, es en un país donde el 20% utilice esos dólares y el 80% no llega a fin de mes. Que es lo ¿Te que puede sucede pasar? ahora cuando ves que los viajes a Brasil se comieron más que el superávit de Vaca Muerta. Y te vas a profundizar ese sesgo. Claro. Y no haces nada, pero naturalmente vas a profundizar. Esto es indiscutible, no es mi opinión. Es lo que va a pasar y es lo que el gobierno quiere que suceda. Quizás la sociedad no se ha dado cuenta todavía y probablemente, pero bueno, es hacia donde el gobierno quiere ir. ¿Qué estoy diciendo? Que si le sale bien pasa eso. Sí, eso te iba a Además puede preguntar. salirles Sí. mal. Claro, por eso te iba a preguntar. Suponiendo que tuviésemos un Estado disponible para discutir modelos de desarrollo, como decís vos, ¿no? ¿Alcanza Vaca Muerta para convertirte en Noruega? Digo, ¿es así? Digo, ¿hay ese potencial en la cuenca neuquina o depende un montón de condicionales y de IF que no podemos ni siquiera garantizar que sea la cuenca neuquina la que produzca en la Argentina la lluvia de dólares o estos Sí, por dólares eso. sobrantes? Tiene que haber una serie de inversiones, tiene que haber nosotros tenemos una ley hoy como el RIGI, que te garantiza que incluso Vaca Muerta pueda no ser la solución a los problemas de los dólares, porque porque no tienen la obligación de liquidar acá. Claro. Entonces, sí, hay muchas cosas que en el medio pueden pasar cosas en el mundo. Hoy en la Argentina salieron los datos la semana pasada del balance cambiario, se están yendo las inversiones, no están llegando. Hay una serie de circunstancias, eso no es porque Milei es presidente, hay una serie de circunstancias que se conjugan en eso, pero los datos son tremendamente contundentes. La inversión extranjera directa dio negativo, pero zarpadamente negativo. 2.000 paros. Claro, es decir, es difícil, te pueden pasar esas cosas, de nuevo. Entonces, te puede salir mal y porque está mal calibrado, porque interpretaste mal. En el recorrido te vas a comer mayor desocupación y si encima te sale bien, tampoco tenés garantías, al contrario, porque el modelo que finalmente vas a construir deja a la gente afuera, aunque te sobren los dólares. Te llevo a lo que está discutiendo. La semana pasada, el viernes, firmó el nuevo régimen Jaldo, lo hizo también Jalil. Hoy van a firmar, según sé, Rogelio Frigerio y Nacho Torres. ¿Qué puede hacer la provincia de Buenos Aires? En Casa Rosada especulan con que la provincia de Buenos Aires va a terminar firmando. ¿Cómo ves esta situación? No sé qué va a hacer la provincia de Buenos Aires. ¿La beneficia o no la beneficia inscribirse dentro del régimen este? ¿Le modifica algo? Es difícil. A ver, estás extorsionado por el gobierno. Sí, eso sí. ¿Bien? Con lo cual, habría que ver los números y ver qué te sirve y qué no te sirve. Estás extorsionado, me refiero a que el gobierno nacional dice, si no firmás no te doy información. Dale maestro, pero vos recaudás por recursos que vienen a mi provincia. ¿Cómo no me vas a dar información? No te doy información y te extorsiona con eso. Entonces, ¿cómo hago yo para conocer las bases imponibles de determinadas actividades si no las sé? Porque el que cobra a cuenta mío, estoy hablando de los impuestos coparticipables, por ejemplo, no me quiere dar la información. Bueno, en ese escenario estamos, ¿no? No sé, la decisión es más bien de índole política, pero y desconozco qué hará la provincia, pero sí, lo cierto es que el gobierno nacional tiene un comportamiento extorsivo con todas las provincias para condicionarlas y doblegarlas. Con esto no quiero quitarle responsabilidad a las provincias respecto a la decisión que puedan tomar. Bueno, Leche, pero cuando los gobernadores se ponen a competir entre ellos por quién recauda menos impuestos, está concediendo de alguna manera este avance. Digo, por eso es insólito para gobernadores compitiendo a ver quién cobra menos impuestos. Por ¿no? eso decía que no quiero eximirlos de responsabilidad política de la decisión que tomen, porque la experiencia ya dio cuenta de que al principio, bueno, le votaban cosas, a mí le votaban la ley base para pagar el aguinaldo, y después no tienen plata para pagar el aguinaldo. Está clarísimo. Es una sábana muy corta, y es más, yo no sé si son conscientes, nosotros ayer salió una nota publicada en la tapa de Cash, página 12, sobre el tema del super IVA. Sí. No sé si los gobernadores son 100% conscientes del escenario que significa el super IVA, porque el super IVA es la eliminación de la coparticipación, es un mecanismo, el gobierno odia la coparticipación y quiere ir a un esquema donde
elimine el IVA e ingresos brutos, se quede con un IVA del 10% que lo recauda la nación, y por ahí, arriba de eso, hace lo que quieras, con lo cual una provincia que se veía beneficiada con la coparticipación, porque la coparticipación es un mecanismo federal, de federalismo, que redistribuye para que las provincias puedan desarrollarse, bueno, ahora le va a tener que cobrar, no sé, Formosa le tiene que cobrar 111% de IVA a alguien que se ubica ahí para tratar de compensar lo que no recauda. ¿Cuánto? 111%. Es inviable, es decir, pero... Y vos decís, no, bueno, y que se joda, que ajuste. No van a ir al supermercado en Entre Ríos. Entonces... Claro, pero que entonces ajuste. Y no que ajuste, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Porque ahí está la educación, la salud y la seguridad, básicamente. Esos son los gastos que tiene sobre todo una provincia, que encima, desde la Constitución del 94, se los dan delegado y ahora se le quieren sacar los recursos o el cargo con los que lo financiaban. Están re locos. O sea, creen realmente en que hay provincias inviables y se tienen que eliminar. Eso están pensando. Exacto. Lechar, muchas gracias por este rico intercambio, por habilitar acá la comunicación con FM La Patriada. Abrazo grande. Un abrazo. Pasaba Hernán Lechar discutiendo todos estos temas tan relevantes y tan complejo para abarcar todo, ¿no? Porque son muchos frentes abiertos en donde todos hay avances muy nítidos sobre cuánto se destruye, cuánto cuesta reconstruir, y ponemos el énfasis, ¿no? Seriamente en el proceso de desnacionalización que también marcaba Lechar, ¿no? Digo, la coparticipación es la garantía de federalismo, que desaparezca digo, no solo que desaparezcan las industrias, que desaparezcan los sectores productivos, sino que directamente que desaparezcan provincias enteras.